Buenas tardes, señores y señores. Esta es la charla ya 120 de los Hechos de los Apóstoles. Miren, esta vez sí que acabamos los Hechos de los Apóstoles. Y sí que les rogaría que ahora que empezaremos la semana que viene la epístola a Filemón, verán, es una epístola que poco, bueno, se conoce muy poco porque es muy corta, y yo creo que les va a gustar porque, ya les digo, me parece que en una vez yo creo que la puedo explicar. Y luego empezaremos ya con San Lucas, pero no se olviden de los Hechos de los Apóstoles, porque es lo que les digo, pues son 120 charlas en las que hablo desde la ascensión del Señor hasta la llegada de Pablo a Roma. Ahora ya plenamente lo van a entender cómo Pablo llega a Roma y qué es lo que ocurre. Les ruego que si les gusta tanto, lo escuchen tanto por iVoox como por Spotify o por las demás cadenas, por podcast, quiero decir, pues que lo extiendan a los demás. O sea, que realmente es lo que les decía el otro día, que, bueno, tengo que confiar en ustedes para que las charlas vayan extendiéndose. Así lo hace YouTube y así lo hacen las demás personas. Si gusta lo que yo puedo explicar con todo mi corazón, lo ofrezco a todos ustedes y ustedes ofrezcanlo también a las demás, si creen que esto puede ayudar. Bueno, pues tengo también una página que se llama la Sagrada Escritura en Profundidad.com y allí encuentran todo agrupado, es decir, todos los vídeos y todos los audios y alguna entrevista allí puesta. O sea que pueden acudir allí si desean. Y pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de todos los hombres, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues recuerden ustedes que yo les estaba hablando en la charla 119, esta ya les digo es la charla 120. Yo les decía bueno, que habían finalmente llegado a la isla de Malta. La tempestad los arrastra hasta la isla de Malta y son bien recibidos. Esto lo encuentran ustedes en el capítulo 28 y yo lo expliqué del versículo 1 hasta el versículo 10. Y hoy me toca explicar un poco más. Claro, recuerden que yo les dije que la navegación no se podía volver a navegar. La navegación era siempre desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre. Se podía avanzar un poco, quizás hasta mediados de octubre, pero ya era arriesgado. Y como en este caso, lo que pasa es que están en Malta, que está muy cerca. Malta está, ya les dije, al sur de Italia, al norte de África y digamos, como casi perpendicular, o sea, digamos casi cerca de, de la isla del país, perdón, del país de Libia. Entonces, como estaban muy cerca, lo que van a hacer es, probablemente empezaron a navegar antes, si hacía buen tiempo, pues a mediados de febrero, como realmente costearían, y pues podían navegar antes que el 1 de marzo, ¿no? Eran trayectos tortos, ya les digo. Entonces, el texto dice, transcurridos 3 meses, capítulo 28, versículo 11, dice, transcurridos 3 meses, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba por enseña los Dioscuros. A ver qué quiere decir esto. O sea que, ya les digo, la nave esta alejandrina hizo lo que ellos tenían que haber hecho en Creta, quedarse allí, pero decidieron avanzar, se encuentran con esta tormenta y acaban en Malta. Esta nave alejandrina, yo les dije que era de Alejandría. Nave alejandrina quiere decir nave de Alejandría, que parte desde el puerto de Alejandría, que es el norte de Egipto, porque la gente en Roma, los romanos, lo que querían eran muchas veces cosas de las colonias, que no podían obtener en su propio país, ¿no? Y entonces pues pedían pues a lo mejor ropas, tinturas o, por ejemplo, en este caso, pues trigo. El barco en el que ellos se embarcaron pues estaba lleno de trigo. Y esta nave alejandrina dice, había invernado y llevaba por enseña los Dioscuros. Los Dioscuros son los gemelos Casto y Pólux.
que en la mitología de ellos la tenían como patronos de los navegantes. O sea que en la proa tenían estas figuras como insignia para que los defendieran de Castor, los gemelos Castor y Pollux. Y dice, costeando, dice, llegamos a Siracusa. Siracusa está en Sicilia, o sea, en Malta, Sicilia había muy poco. Y permanecimos allí 3 días, seguramente para carga y descarga. Desde allí, costeando, llegamos a Reggio. Reggio Calabria está en el sur de Italia. Digamos, la Italia tiene forma de bota, pues bastante al sur. Y al día siguiente se levantó el viento del sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Pozzuoli, en ese momento, era importante por 2 cosas. Bueno, para nosotros, porque primeramente había una comunidad cristiana importante y también era un centro comercial importante, o sea que había mucho movimiento de naves. Y entonces dice el texto, encontramos allí, o sea, en Pozzuoli, hermanos, y nos rogaron que permaneciéramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. O sea, dejan la nave, se quedan 7 días en Pozzuoli y la nave continúa por su lado, hasta Roma. Pero esto sirvió, claro, esto sirve para que Pablo esté con esta comunidad suya, cristiana, que lo conocían, porque es que Pablo, digamos que Pablo había estado no había estado, había escrito la carta a los romanos, claro. Y entonces, pues en la carta a los romanos, tiene 16 capítulos. Entonces, en uno de los capítulos sale, sale el capítulo 16, versículo 3, Pablo se despide después de haber hablado escrito, mandado esta carta a los gente de Roma, y dice en el capítulo 16, versículo 3, dice, saludad a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. O sea que Aquila y Priscila eran un matrimonio. Y en el capítulo 18, versículo primero, les leo lo que pasó. Dice, Pablo llega a Corinto en uno de sus viajes y dice, se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y también con su mujer Priscila, puesto que había decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. O sea que Claudio, el emperador Claudio, en el año, cuando era emperador, en el año 49 después de Cristo, decretó que que expulsó a los judíos de Roma. Y dice, él se encontró con este matrimonio y como eran del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. O sea que él los conoció en Corinto. Entonces, en este capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, dice que, la carta a los romanos, él dice que saludad a Priscila y Aquila. O sea que Priscila y Aquila se fueron expulsados por Claudio a Corinto, allí conocen a Pablo y luego volvieron otra vez a Jerusalén. Porque, ya les digo, la carta es a los romanos. Entonces, él recuerda a Priscila y Aquila que debían haber vuelto mientras él estaba haciendo pues, su tercer viaje. Todo esto lo encuentran en la charla número 44. La charla 44, estamos en la 120, pues vayan a la Sagrada Escritura en profundidad y se enteran en la charla 44 de estos detalles, de cómo es que Pablo llega a Corinto y qué pasa en Corinto, cómo convierte a la gente, qué aventuras le ocurren, ¿no? Bueno, entonces continuamos un poco en el capítulo. Dice, claro, lo que les decía, que el hecho de que la gente estuviese en Pozzuoli y ya le sonase el nombre de Pablo, porque había escrito esta carta a los romanos, hace que cristianos de Pozzuoli vayan a Roma y avisen a la comunidad cristiana, diciendo que Pablo estaba llegando a Roma. Entonces, mucha gente empezó a bajar para recibirlo, ¿no? Entonces, resulta que mucha gente se acercó allí, digamos, dice, al Foro Apio, si no me equivoco, pues esto estaba a 69 kilómetros o algo así, el Foro Apio, y de Roma, quiero decir, y a Tres Tabernas. Tres Tabernas era el lugar donde
la gente pues paraba para dormir muchas veces, que estaba, si no me equivoco, pues a 49 kilómetros. O sea, gente que se quedó más cerca y gente que se quedó más lejos, ¿no? Entonces dice, cuando entramos en Roma, él entra en Roma acompañado de todos los cristianos que le han ido a recibir. Se le permitió a Pablo permanecer en una casa particular con el soldado que le custodiaba. O sea que aquí te dice que, claro, ellos llegan a Roma y lo primero que debió hacer el centurión Julio, lo más seguro es ir, digamos, a la persona importante, la más importante, el juez que debía corresponder y decir, miren, resulta que yo venía con una serie de prisioneros, entre ellos un hombre que se llama Pablo, que es ciudadano romano y que tiene que ser juzgado aquí, pero claro, hemos naufragado. Recuerden que todas las cartas se perdieron, las cartas, las credenciales, todo lo que se explicaba sobre los prisioneros, no solamente de Pablo, se perdió. Entonces, el centurión Julio, acompañado de los demás soldados romanos, debieron dar noticia de que cuál era la situación de todos los prisioneros y también de Pablo. Y entonces dice que cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo, la autoridad, el centurión debió hablar bien de Pablo y se le permite vivir en casa particular con el soldado que le custodiaba. O sea que aquí nosotros podemos pensar, bueno, siempre va a estar custodiado por un soldado. Esto es así aquí. O sea, normalmente si hay digamos, un retiro, bueno, retiro, quiero decirte, si se pone la gente se pone a alguien dentro de las casas, por ejemplo, o bien, digamos, si, por ejemplo, alguien está enfermo, prisionero, y se le lleva al hospital, pues siempre vemos, lo hemos visto muchas veces, a un policía delante de la puerta para que la gente no entre. Pero era mucho más duro en la época. Tienen que imaginarse a Pablo atado con la mano derecha por una cadena al soldado, a la mano izquierda del soldado. Así se castigaba a la gente. O sea, por eso te dice, cuando entramos en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con el soldado que le custodiaba. O sea que no era un soldado a la puerta y ya, sino que en principio debía estar atado al soldado permanentemente. Entonces él dice, 3 días después, se continúa, capítulo 28, versículo 17, dice, 3 días después convocó Pablo, convocó a los principales judíos. Claro, había una comunidad cristiana en Roma, pero estaban sobre todo una gran comunidad judía, había 13 sinagogas nada menos. Entonces él convoca a los judíos principales. Los convoca porque es que no puede ir allí, debería haber ido allí, pero está preso. Por lo tanto, tiene que decir que por favor vayan a su casa. Lo primero que él debió hacer seguramente pues es aclarar, o sea, esos 3 primeros días debió ver toda la gente cristiana que quiso que se presentara, o sea, luego situarse, descansar y ver en qué posición jurídica está como prisionero. Y luego entonces ya convoca a los principales judíos. Y dice el texto, una vez reunidos les dijo, hermanos, yo, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui entregado preso en Jerusalén, en manos de los romanos, quienes después de haberme interrogado querían dejarme en libertad, porque no había en mí ningún motivo de muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi forzado a apelar al César, sin pretender con eso acusar a los de mi nación. Por este motivo os llamo, para veros y hablaros, pues precisamente por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. O sea que lo que él dice realmente es que él no tiene ninguna hostilidad a la nación judía. Él no apeló al César en su momento para acusar a la nación o al pueblo judío, sino que apeló al César para salvarse, defenderse de la gente que le acusaba sin motivo ninguno. Y luego dice que está preso por ser fiel al judaísmo y que cree profundamente en la resurrección de los muertos, cuya primera resurrección es la de Jesús. Y además les dice, el Mesías que se esperaba es Jesús. Esto es lo que dice. Entonces, ¿qué contestan los judíos? Dice,
Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta que nos hable de ti, ni ninguno de los hermanos llegados aquí nos ha referido nada de ti o hablado de ti, ni nada malo se ha dicho. Pero deseamos oír de ti mismo lo que piensas, pues lo que de esa secta sabemos es que en todas partes se la contradice. O sea que parece que no están al tanto de la comunidad cristiana, aunque fuera pequeña, había en Roma. La cosa es que dicen, mira, ya lo ven que a Pablo lo tratan con deferencia porque es ciudadano romano y además pues muy ponderados. Y les dicen, mire, nosotros no hemos recibido ninguna noticia sobre usted. Pero sí, lo que nos gustaría es que usted nos hablase de esta secta que se oye hablar mucho, porque lo único que sabemos es que lugar a donde van, lugar a donde hay problemas, se contradice, hay jaleo, y nos gustaría saber su opinión. O sea que esta es la respuesta que dan los judíos. Entonces dice, capítulo 28, versículo 23, dice, le señalaron un día, o sea, ellos le señalan un día y vinieron en mayor número donde se hospedaba, o sea, vino más gente, más judíos principales. Él les iba exponiendo el reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús basándose en la ley de Moisés y los profetas, desde la mañana a la tarde. O sea que, fijaron un día, vinieron bastantes más judíos principales y empezó a hablarles, claro, desde el punto de vista de lo que ellos sabían, que era la ley de Moisés y los profetas. Pero dice el texto, unos creían por sus palabras y otros, en cambio, permanecían incrédulos. Claro, esto otra vez le vuelve a pasar lo mismo, porque en sus 3 viajes le ha pasado lo mismo. O sea, habla de Jesucristo y una gente cree y otra gente no cree. La gente que no creía, pues los intereses creados, el apego a los privilegios, la falta de amor a la verdad, por ejemplo, esto hace que a la gente le impida ver la verdad y les va endureciendo poco a poco al corazón. Pero es que esto pasa exactamente igual entonces como ahora. Si tú vas a una persona que no cree, una persona que no sabe nada de Jesucristo, como puede ocurrir hoy día, o que sabe poca cosa, y le dices, mire, vamos a empezar por los 10 mandamientos. A ver, uno de los 10 mandamientos, ¿cuál puede ser? Pues por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, robar. No robarás, pero la persona que te está escuchando hace mucho tiempo que va robando, o poca cosa, poca cosa. Si tienen un negocio, pues una pequeña cosa, pero eso es robar. No se puede robar ni un alfiler, porque es de otro. Eso no es un acto de caridad. El quitar algo a otro del cual podría disfrutar, eso es un pecado. Quiero decirles, eso no es un acto de caridad, es todo lo contrario. Entonces, vayan ustedes a decirles a estas personas que cambien de manera de pensar y que tienen que dejar de robar aunque sean pequeñas cosas. Ya no les digo grandes. Has de devolver todo aquello que has robado. De verdad se lo digo. Entonces, claro, necesitan la ayuda del Señor, porque un cambio radical así no se produce fácilmente, aunque tengan la buena intención. Por eso les digo que esto ocurre exactamente igual antes que ahora, lo mismo. Y claro, Pablo, volviendo otra vez al texto, viendo que vuelve a ocurrirle lo que siempre le ha ocurrido, dice, Pablo dijo esta sola cosa, con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Y entonces les leo un fragmento del profeta Isaías, que es un fragmento que se aplicó a la época, o se aplica a la época en la que Isaías vivió, pero también se aplica, Pablo entiende que se puede aplicar al momento en el que se está viviendo, o sea que hace un vaticinio este fragmento de de Isaías, también vaticina lo que les está ocurriendo a los judíos en este momento, que es lo que les he explicado antes. Se lo leo. Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, ve a encontrar a este pueblo y dile, esto lo dice Yahvé Dios, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. O sea que es lo que les explicaba, ¿no? Entonces Pablo, finalmente en el versículo 28 dice, sabed
pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada también a los paganos. Ellos sí que la oirán. O sea que, pastor, he conocido a Pablo por ser el apóstol de los paganos, de los gentiles, ¿no? O sea que eso que los judíos no aceptan, lo aceptarán muchos, muchos gentiles, muchos paganos. Y para acabar, dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Esto es importante, porque y así acaba, acaba así. O sea que no sabemos si hubo juicio o no juicio. Entonces, una parte de la gente piensa que Lucas acaba en los Hechos de los Apóstoles el momento en que se va a celebrar el juicio, y otras personas piensan que, claro, que estuvo 2 años, 2 años en prisión preventiva y era el máximo que se podía estar en prisión preventiva. Entonces, acabado este tiempo y viendo que no había nadie que le acusara, pues lo dejaron en libertad. Y por eso te dice, enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. O sea, que podía andar libremente. Por eso mucha gente piensa que finalmente el juicio no se celebró y que Lucas era tan claro para la gente que estaba allí que ni lo nombra. Ya se entiende, se sobreentiende, quiero decir. Bueno, la cosa está en que digamos, él debió quedar libre en el año 63, 64, 30 años después de la muerte del Señor. Y finalmente lo muere en el año 67, lo decapitan. Bueno, pues ya hemos acabado. Hemos acabado los Hechos de los Apóstoles. Sí que me gustaría hacerles las preguntas de rigor que les hago siempre y esperarles hasta la semana que viene. Una pregunta con respecto a todo esto podría ser si he perdonado de corazón a todas las personas que me han ofendido. Piensen esto, porque tenemos una tendencia a perdonar. Mucha gente no, te cuesta, pero finalmente perdonas. Y tú crees que has perdonado. Pero si te queda un resquemor, un poco de rencor dentro de ti, si piensas, esta persona, no quiero saber nada de ella. O por ejemplo, si sale la conversación, te sale una palabra contra ella, bueno, era así, pero de todas maneras, bueno, en fin, no quiero hablar, y te sale, es que no has perdonado realmente. Y el Señor te dice que perdones, 70 veces 7. O sea, has de reconciliarte perdonando, con la persona que te ha ofendido y te ha hecho daño. Otra pregunta que les puedo hacer es si practican la caridad con las personas que les rodean. O sea, primeramente viene la familia, luego vienen los amigos y luego vienen las demás personas. Muchas veces es más fácil ser caritativos con amigos u otras personas que con la propia familia, porque nos conocemos todos dentro de la familia. Pero es así, o sea, la caridad que tengo que tener con la familia es la primera y luego con los amigos y las personas. Reflexionen sobre esto, quiero decir. Y luego, siento temor en mi vida, o sea, tengo miedos en mi vida, tengo miedo de algo. O sea, eso quiere decir que no confío en Dios, confío en el Señor. O sea, tendría que entregarme completamente y decir, esto, yo no puedo tener miedo porque eres tú el que llevas mi vida. El domingo celebramos el Jesucristo de la Misericordia y el Señor dice, Jesús, en ti confío. Esto es lo que decimos nosotros y tenemos que decirlo. Pues les dejo con estos pensamientos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.